Buenos días, Dios les bendiga, que la paz y la misericordia de Dios sea en cada uno de ustedes. Mi nombre es Cari Flores. Hoy estoy con un invitado muy especial. Tenía muchas ganas, mucho anhelo de poder realizar esta entrevista y quiero presentarles a alguien que pues me conoce desde la infancia, crecimos juntos, nos conocimos el antes de Cristo y el ahora en Cristo. Y esa es un testimonio poderoso que sé que va a ser de edificación para ti, para tu vida. Espero que lo veas hasta el final y quédate escuchando este testimonio. Les presento a mi primo Rubén. Él es siervo de Dios. Dios lo ha usado grandemente. Es ministro de alabanza. Está en su grupo que es denominado Voz en el Desierto. Y hoy está con nosotros y para mí es un gusto poder recibirlos y presentárselos. Preséntate. Okay. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Mi nombre es Rubén Antonio y efectivamente estamos aquí para pues hablar de las grandes maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas y pues agradezco la invitación a este espacio, a mi prima Karina, que efectivamente nos hemos conocido ya desde hace muchos años. Pues cuéntanos, Rubén, cómo, sobre todo a mí me gustaría que nos contaras cómo Dios llega a tu vida y cómo recibes ese llamado en el ministerio. Yo pienso que para muchos de nosotros, o quizás alguien que nos está viendo, se pregunta, Dios, ya llegué aquí, pero ¿qué sigue? Dios, estoy contigo, pero ¿en qué me vas a usar? Muchas veces nos preguntamos eso, ¿no? ¿Qué sigue después de recibir a Cristo? ¿Qué sigue después de estar en la iglesia? Y pienso que es algo extremadamente importante porque muchos se quedan en el stand-by, que dijera un asentamiento, un descanso, pero no empiezan a preguntarle al Señor, Señor, ¿en qué lugar, en qué área me vas a mover? Señor, ¿en qué área me vas a usar? Y a mí me gustaría que nos contaras cómo supiste para lo cual te había llamado el Señor. Bueno, primero que nada, pues quiero decirles que esta primera pregunta que hace Karina, pues la voy a dividir en dos partes. La primera parte, ¿cómo llega Jesús a nuestra vida? Ay, sí. Jesús llega a mi familia porque mis padres, al no conocer del Señor, al no conocer absolutamente nada de Dios, mis padres vivían una vida desordenada, como dice la palabra, vivían en una, como dice Génesis, en un caos. Su vida estaba desordenada y vacía. Mi madre queda embarazada de su tercer hijo, es decir, de mí, y tenía 8 meses de embarazo cuando ella se cae de una hamaca y por el golpe nazco yo a los 8 meses de gestación. Eso trajo muchas complicaciones a nuestra vida, trajo muchas situaciones pues muy complicadas. El médico dijo que debido a mi situación yo no podía vivir más que 3 meses. Mi madre se preocupó bastante junto con mi padre y buscaron ayuda. Y la ciencia médica, al haberme desahuciado, pues ellos buscaron pues un refugio, una respuesta en otro lugar. Fueron con un brujo, el cual les dijo que pues sí, efectivamente, yo solo iba a vivir 3 meses, a menos que hicieran un trabajo, ¿no? Les encargaron a mis padres tierra de panteón, todo tipo de flores, una gallina negra, monedas de plata, de cobre, de bronce, veladoras, incienso, bueno, una lista enorme de cosas. Mis padres, pues un poco desesperados, empezaron a buscar, y gracias a Dios no encontraron todo.
Y lo digo así porque ese fue uno de los motivos por los cuales ellos no pudieron ir a hacer ese trabajo, ¿no? Cuando ellos no se vieron desesperanzados por no poder encontrar todo este material, pues ya no se quedaron desconsolados, se quedaron sin esperanza. Pero en ese momento mi papá se alistó en la Marina, se fue a vivir lejos de Salina Cruz, de donde somos, y estuvo un tiempo embarcado en la Marina. Y ahí Dios usó a un hijo suyo, a un siervo del Señor que era marino, que él fue quien le comparte a mi papá, le comparte la palabra. Y para no hacer la historia larga, mi padre decide creerle al Señor. Y a partir de ese momento, pues han pasado ya casi 36 años desde aquel evento, ¿no? Y Dios hizo la obra perfecta. Órale, No hubo necesidad de brujería, no hubo necesidad de ciencia médica. Debo decir que en los primeros meses de nacido yo estuve en una incubadora. Los médicos decían que la situación en la que yo me encontraba era muy delicada. Y efectivamente, nosotros creemos que la obra de Dios es perfecta. Y que no hay, y no hubo que lamentar absolutamente nada. Esa primera parte es como Dios llega a la vida de mi familia. Aproximadamente a los 15 años, bueno, desde entonces nosotros vamos a la iglesia y nos inculcaron en el camino del Señor, asistimos a todas las escuelitas bíblicas de la iglesia, todos los días, a la escuelita bíblica de la iglesia, todos los días, aquí en la iglesia donde nosotros nos congregamos, durante el mensaje salen los niños a recibir enseñanzas infantiles, bíblicas infantiles. Y pues así crecí. A los 15 años aproximadamente, yo soy consciente del plan de salvación que durante muchos años yo escuché en la iglesia. Yo escuché en innumerables campañas y diferentes servicios y actividades de jóvenes, de niños, etcétera. Y sucede algo muy curioso porque prácticamente yo me convertía cada vez que tenía la oportunidad. Pero cuando ya fui consciente de esto, hablé con mi pastor. Mi pastor me dijo que era una decisión importante, pero que debería yo darle seriedad. Y no es que no le haya dado seriedad, simple y sencillamente no había entendido totalmente esto. Y fue ahí cuando yo a los 15 años tomo la decisión y hago una oración de fe. Ahí me arrepiento de mis pecados y acepto al Señor como mi único y suficiente Salvador. Hacia grandes rasgos, esa fue mi conversión. Ahora bien, ¿cómo yo me doy cuenta de que debo, o más bien, cómo el Señor me dirige a entender cuál es mi llamado? ¿En qué área yo le iba a servir? Como dije hace un momento, yo crecí en la iglesia, donde todos los días prácticamente íbamos a los servicios, tanto de damas, varones, jóvenes, servicios generales, y también tengo recuerdos muy alejados de cuando íbamos a las vigilias. Lo digo así porque pues prácticamente al ser un niño, pues me dormía en las vigilias y me despertaba cuando ya terminaba todo. Yo creo que más de uno se va a identificar con esto, pero eso hizo que tuviésemos una vida dentro de la iglesia. Y aquí quisiera hacer una acotación. Conocí tristemente hermanas de la iglesia que por no incomodar a sus hijos los dejaban y se iban a la iglesia. Al pasar el tiempo, estos niños que después fueron jóvenes se apartaron del Señor porque no se les instruyó.
¿no? Yo todavía recuerdo que siendo niño no quería ir a la iglesia, me quería quedar en la casa, jugando con los amiguitos, poniendo de excusa la tarea de la escuela, pero mi verdadera intención era divertirme o prender el televisor y ver aquellas series animadas que mamá cuando estaba no nos dejaba ver. Pero al final del día yo creo que esa firmeza en mis padres hizo que nosotros nunca dejáramos de ir a la iglesia. Nosotros no conocimos otro entorno más que ir a la iglesia. De tal manera que en casa nosotros jugábamos. Dentro de nuestros múltiples juegos era hacer servicios. Y dentro de esos servicios nosotros cantábamos. Recuerdo mucho cuando mamá nos compró una grabadora y ponía cassettes de varios salmistas de aquel tiempo, por ejemplo, Marino, Jesús Adrián Romero, Marcos Witt, etcétera, Danilo Montero, y ponía la música, y ese era nuestro día a día: iglesia, música, Biblia, escuelas bíblicas, congresos y demás. Entonces, mi hermano y yo jugábamos, recuerdo que nos encerrábamos y cantábamos y jugábamos a hacer servicios dentro de la casa, y era una manera quizá que Dios nos guiaba y ya nos daba de alguna forma una idea del área en donde le íbamos a servir. Y fue justo en ese entorno en el que nos fuimos, vamos a decirlo así, nos fuimos inclinando un poco a la música, un poco a la música. Y fue ahí donde me acuerdo que mi hermano y yo, cuando llegaba un circo, por ejemplo, y mi familia siempre, cuando nosotros éramos niños, padeció económicamente mucho, entonces ni siquiera teníamos acceso a los circos. Solo íbamos a deambular cuando salían los animales o sacaban los animales ahí en las jaulas y demás, pero nos imaginábamos lo que sucedía allá adentro, aún no pudiendo entrar a las funciones, y nosotros cuando veníamos a casa fantaseábamos con eso y decíamos, algún día vamos quizá no lo decíamos, pero era algo implícito entre mi hermano y yo. Y era algo muy, muy, muy curioso que hoy lo puedo entender, que Dios nos estaba encaminando a esta área, ¿no? De la iglesia, donde el arte, en este caso la música, se proyecta. Es decir, nosotros nos imaginábamos gente, era mi hermano y yo únicamente, pero nos imaginábamos gente, ¿verdad? Y eso fue como la antesala de poder estar en la música. Yo sé que ya me demoré mucho, pero fue así. Ese fue el primer acercamiento que tuvimos a la música. Posteriormente nos fuimos añadiendo al grupo de alabanza y fue así como entramos a ese ministerio. Ahora bien, en ese momento no sabíamos si íbamos a servir, solo lo hacíamos porque anhelábamos. Había un deseo en nuestro corazón genuino, porque éramos niños, tendríamos 14, 15 años, adolescentes ya, pero había un deseo muy genuino que desde pequeños lo habíamos estado cultivando, exactamente, y que naturalmente se fue dando. Nunca tuvimos una clase de música, nunca tuvimos un maestro de música, pero el entorno Dios usó para desarrollar las habilidades, los talentos. Pues más o menos fue de esa manera. Retomando el tema donde tú dijiste, ¿no? Que desde el principio hubo una lucha para que tú nacieras, porque considero que cuando alguien es llamado, y no solamente llamado, sino tiene un propósito muy especial para con Dios, para la obra de Dios, se encuentra con esa dificultad al nacer.
Hay pastores que dicen, no, si tú sufriste antes de nacer, tu llamado es grande, ¿no? Y yo así lo puedo ver en tu vida. Y también lo que comentabas, de que a veces hay personas o los niños, ¿no? Que se vienen creciendo en la iglesia, se vienen creciendo en la iglesia, pero realmente no hay una plena conciencia de lo que es, ¿no? O de lo que se ha leído, o de lo que nos han instruido o han enseñado, sino que llega el punto donde tú tienes ese encuentro con Dios personal, donde Dios toca tu vida, no lo que te dijeron tu papá, tu mamá, el pastor o el diácono o los de tu alrededor, sino lo que Dios te dice a ti directamente, ¿no? Ese encuentro sobrenatural. Y pues tú comentabas, ¿no? Que te llegó en la adolescencia, digamos, ¿no? 15 años. Y pues gloria a Dios, porque pues yo te he visto cómo Dios los apartó aún desde niño. Pues yo, tú sabes, a mí me alcanzó, bueno, más bien me dejé de resistir a los 26 años, pero pues yo siempre digo, ay Señor, ¿qué hubiera sido de mí si me hubiera dejado yo desde niña, ¿no? Porque pues muchas cosas se evitarían, ¿no? Entonces, pues yo, al igual también otra cosa a destacar o mencionar es que a veces igual el hombre, el último recurso que busca es Dios, como lo que comentabas al principio, ¿no? Que tu papá, pues, el último recurso fue, bueno, me rindo a ti, Dios, y pues gloria a Dios que fue así, pues, porque igual en mi caso, el último recurso fue buscar a Dios, ¿no? A veces buscamos en otro lado, con el brujo, el santero, la divina, o otras cosas, ¿no? Pero Dios se convierte en el último recurso al cual buscamos. Y son tres puntos pues, que hay que destacar mucho de tu testimonio, ¿no? Primero, de la dificultad al nacer, luego que cada uno de nosotros vamos a tener ese encuentro sobrenatural. Ya no vamos a decir el Dios de mi padre, el Dios de mi madre, sino el Dios al que sirvo. Llegar a ese punto que digamos, al Dios al que sirvo, al Dios al que he creído, se me reveló y lo sentí y lo vivo ahora. Y ahora, tocando el punto de ahora tu llamado, que desde la infancia volteamos a ver nuestra infancia y podemos ver en qué área Dios ya nos estaba afinando, o el anhelo de nuestro corazón, ¿no? Que Dios se ha mirado, se ha enfocado en nosotros. Y a veces no ponemos atención en lo que hemos pasado, ¿no? O de qué manera Dios nos está usando antes y nosotros no nos habíamos dado cuenta. Pero que cuando llegamos a la presencia de Dios, Él empieza a afinar esos dones, esos talentos, eso que había formado en nosotros aún cuando niños, ¿no? Y pues es algo tan hermoso. Y pues quizás no te di el honor suficiente cuando te presenté, pero ahora quiero que nos cuentes de esa trayectoria, de cómo has llevado tu ministerio, cómo también sé que has grabado discos y cómo fue un principio, porque hubo una transformación, ¿no? Ahorita mencionabas a mi otro primo, su hermano, y primero iniciaron juntos, ¿no? Y luego ya Dios los encaminó de una manera diferente. Eso me gustaría que nos contaran. Ya empezamos a interesarnos un poco más por la música. Yo tengo un hermano, se llama Francisco, con el cual iniciamos el ministerio, que inicialmente justamente se llama Frank y Rob por nuestros nombres, pero tuvo que pasar o pasaron algunas situaciones por las cuales pues él ya no pudo continuar. Sin embargo, me gustaría como retomar esta parte de cómo es que a mí particularmente, quiero sincerarme, me costó mucho trabajo creer en mi llamado. Por muy difícil que pueda parecer, el enemigo por mucho tiempo estuvo susurrándome al oído, entre comillas lo digo, y dándome o enviándome dardos de inseguridad, ¿verdad? Pero yo, como dice la Biblia, cuando Jesús habla, le dice a sus discípulos, cuando iba a ser
ya entregado, le dice el Señor a sus discípulos: Satanás ha pedido zarandearos como a trigo, mas yo he rogado al Padre que su fe no falle. Aquí podemos ver que efectivamente Satanás en primera intenta obstaculizar el llamado, el proceso, en este caso de los apóstoles, de los discípulos que más tarde serían los apóstoles, y que era necesario. Pero llama mucho la atención que dice el Señor, o sea, el Señor no dice: yo he rogado al Padre que no los zarandee. No, dice: yo he rogado al Padre que su fe no falle. ¿Qué va implícito ahí? Que el Señor Jesús no pidió evitarles ese zarandeo, ¿no? Y en mi caso, ese zarandeo se vio plagado de inseguridad, de, de no creer en que Dios a mí me podía usar. Porque nosotros, como dije hace un momento, crecimos en un entorno cristiano, pero mi hermano, de alguna forma, Dios le dio más talento musical, vocal, le dio más talento en esa área. De hecho, él tocaba la guitarra, componía y cantaba muy bien. Y pues yo era como el patito feo en ese sentido. ¿Por qué? Porque tenía muchas dificultades para afinar, yo no tocaba, yo no componía, pero había un deseo tremendo en mi corazón, que todo ese tiempo estuvo lleno de desprecios, de descalificaciones involuntarias de la misma iglesia, pero digo involuntarias, o sea, no tenían el objetivo de hacerlo. Y eso hacía que yo o quería hacer que yo me desanimara. Y sí, hubo momentos en los que yo me desanimaba, pero había algo mucho más grande en mi ser. Por eso entiendo un poco a lo que dice la palabra. Uno de los profetas dice: yo ya quería callar por las críticas que había, pero había algo que me quemaba por dentro. Y yo entiendo este pasaje como ese deseo que Dios pone en tu corazón. Y eso hizo que no, que a pesar de las circunstancias, yo continuara. Eso era el fuego que Dios había puesto dentro de mí. Y repito, a pesar de las circunstancias difíciles, que no fueron pocas, como que me querían desanimar en muchas ocasiones. Y de momento todavía el diablo como que intenta susurrarme cosas, pero ya no le hago mucho caso porque he entendido que no se trata de mí, no se trata de mis talentos, porque ni siquiera son nuestros. Se trata de lo que Dios quiera hacer con nosotros. Y eso lo he ido entendiendo poco a poco, pero inicialmente fue muy difícil. Fue muy difícil. Quiero decir que mi hermano jamás tuvo la intención de hacerme sentir mal, sino eran las circunstancias. No puedo recordar en momentos en los que de alguna forma se elegía, por ejemplo, para un concurso de canto de la iglesia o alguien que representase a la iglesia. Mi hermano de primera instancia era el que era seleccionado. Nadie lo hacía con dolo, nadie lo hacía con mala fe. De mala fe, nadie. Sin embargo, yo no lo entendía así y eso me afectaba a mí. Pero Dios usó eso para que Satanás me zarandeara como a trigo. Y hay alguien que explica eso. Satanás piensa que nos está haciendo daño, pero como bien dice la palabra, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Eso me hizo forjar un carácter, me hizo tener los pies en la tierra, me hizo entender que todo proviene de Dios y que si es su voluntad se hace y si no, no se hace. Y no importa qué tan capaz seamos, qué tantos talentos tengamos, siempre se ha tratado y siempre se va a tratar de Él. Porque dice la Biblia que somos llamados para gloria de su nombre, no para gloria nuestra.
pero eso era necesario. Y como alguien le explica, cuando Satanás piensa que nos zarandea, piensa que nos va a hacer daño, pero al contrario, está haciendo el trabajo de Dios. Porque cuando tú zarandeas el trigo deja caer su semilla. No hay otra manera de que el trigo deje caer su semilla y en consecuencia de frutos. Entonces, el enemigo piensa que nos está haciendo daño, pero aún el enemigo contribuye para que el plan perfecto de Dios se cumpla en nuestras vidas. Amén. Esto siendo parte de nuestra preparación sin saberlo, ¿no? Así es. Sí. Y fue así como empezó todo. Me llevó mucho tiempo entenderlo. Fue en el año 2014, cuando después de mucho tiempo, quiero decirles que yo estuve orando durante casi 10 años para que Dios me usara. Yo siendo consciente de mi incapacidad de no tener tantos talentos con los cuales servirle al Señor, yo le estuve pidiendo cerca de 10 años, Señor, úsame, es que yo no tengo talentos, úsame, ayúdame, ten misericordia. Yo siempre en mis oraciones recordaba el verso que dice, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y yo tenía un poco de temor con eso, porque yo quería. Entonces yo le decía al Señor, perdona si es un deseo que no es parte de tu voluntad. Pero te pido que tengas misericordia de mí. Y si a ti te place, úsame. Durante más o menos 10 años, Dios guardó absoluto silencio. Yo me recuerdo muchas veces orando y llorando al Señor, únicamente pidiéndole que me usara. Únicamente de esa manera. Y llegó un día en el que Dios me habló a través de un profeta y me dijo, a través del profeta el Señor me habla y me dice, he escuchado tu clamor y he visto tus lágrimas, y por cuanto has pedido, voy a usar tu voz para bendecir a muchos. Órale, gloria a Dios. Cuando yo lo recuerdo como si fuese ayer, Sí. Ya tiene más de 10 años que eso ocurrió, pero para mí ese fue marcó un antes y un después en mi vida, porque por primera vez, yo había escuchado muchas profecías, a mi hermano, a otros hermanos que Dios ya usaba, que les iba a usar grandemente. Y cuando yo escuchaba eso, estábamos en el mismo altar pidiendo, orando al Señor, y venían siervos de muchos lugares y daban palabra. Y cuando yo escuchaba esas palabras, y yo lloraba y quería como por lo menos tomar una migaja de esa palabra para mí. Pero hoy entiendo que esas profecías no eran para mí, pero yo las anhelaba tanto. Y durante mucho tiempo Dios no me habló, Dios no me habló. Hasta esa ocasión que se dio una circunstancia muy, pero muy especial, donde Dios me habla de manera directa. De hecho, la persona que me dio la palabra ni siquiera me conocía. Y fue directo a mi garganta. Puse su mano aquí y me dio esta palabra. Y yo la tomé, la abracé como quien se aferra a la única oportunidad que tiene en su vida. No como quien se ahoga en el océano y le lanzan un salvavidas y es lo único que tiene para aferrarse. Entonces, desde ahí empezó. Ya, cuando yo escuché eso, dije, esto era lo que yo necesitaba. Para entonces yo había terminado la universidad y le dije a mi hermano, le conté de esto y él me dijo, yo también quiero hacer lo mismo. La luz verde que estabas esperando. Efectivamente, yo estaba como en la línea
en sus marcas, estaba esperando el fuera, en sus marcas listos, estaba esperando eso. Y cuando Dios lo dio, no lo dudamos en lo absoluto. Y fue ahí que Dios abre las puertas. Ahí entendí que los tiempos de Dios son perfectos, porque cuando Él abre, nadie puede cerrar, y cuando Él cierra, nadie puede abrir. Y ahí empezamos, se empezaron a escribir las canciones y demás, y ahí inicia el ministerio, en 2014, y se graba el primer disco. Lo que no se había hecho durante muchos años, ahí Dios da luz verde y empezamos a grabar. El primer disco se llamó Grande es tu nombre, y es un disco muy especial que Dios nos regaló, que Dios nos dio, y fue un momento muy especial. Ahí inicia el ministerio y desde entonces Dios nos ha ido dando cada día más, nos ha mostrado su gloria, nos ha mostrado su favor, nos ha abierto puertas que ni siquiera hubiésemos imaginado. Hoy entiendo que Dios ha usado nuestras vidas, porque más tarde una profeta nos dijo que íbamos a ser punta de lanza de nuestra generación. Sí. Y en el momento no lo entendí. Hoy que conozco a muchos hermanos, a muchos, nos dicen y nos cuentan que quizás nunca nos los pudieron decir de manera personal, pero en su momento ya nos dijeron que cuando ellos veían que nosotros estábamos grabando y los subíamos a las redes sociales en aquel tiempo, eso les animó para poder decidirse a servirle a Dios en el área de la música, en el área de la predicación, en varias áreas. Y Dios nos usó. No lo entendíamos en su momento, porque pues cuando en el 2014 sí habían redes sociales, pero no estaban tan presentes como hoy en día. Pero sí se dio eso, y se está cumpliendo la palabra del Señor en nuestras vidas. Fue el comienzo del ministerio, pero ahí inició Frank Amrod, ¿no? Ajá. Ajá. Y también me gustaría que nos comentaras cuándo decides estudiar, porque tú estudiaste, Sí. aparte de que tienes tu preparación secular, o por así decirlo, porque también la primera carrera que estudiaste pues sirve bastante en el ministerio, sí, te prepara también para tu llamado, y ahora decides estudiar, pero algo específicamente de lo que Dios te llamó. Sí. Háblanos sobre eso. Inicialmente yo quería estudiar música. Cuando salí de la preparatoria, mi primera y única opción que era, de manera honesta lo digo, era música. Pero yo egresé de la preparatoria en el 2007. Entonces, en ese momento, pues no había posibilidad económica. Pero más allá de una posibilidad económica, considero que no era el tiempo de Dios. Y luego igual no había, bueno, sobre todo el tiempo de Dios, ¿no? Pero no había tantas opciones como ahora, ¿no? Exactamente. Sí. Por eso puedo afirmar y decir que cuando Dios abre una puerta, no hay quien la cierre. Y cuando Dios la cierra, no hay quien la abra. Hay tiempos, hay etapas. Hace unos días yo estaba leyendo el libro de Números, donde el pueblo renegó porque quería comer carne. Sí, y lo recuerdo. Exactamente. Y cómo ellos estaban adelantando. Bueno, recordaban su pasado primero, pero también se están adelantando a una bendición que iba a llegar en su momento. Pero no supieron esperar. Querían ya la carne. Anhelaban en su pasado y querían vivir pero era el tiempo del maná. Y hoy sabemos que el maná o sea, hubo un momento, dice la Biblia, lo registra, hubo un momento en el que fue el último día que ellos comieron el maná. Y eso sucede cuando no podemos entender los tiempos de Dios y las etapas que Dios por las que Dios nos atraviesa, pero son con un propósito. Y en ese tiempo, pues yo no pude hacerlo. Pero yo tenía deseos de estudiar. Dios me abrió puertas en Pochutla. Fui a estudiar en Pochutla, estudié educación, gracias al Señor. Me abrió las puertas. Ese era el tiempo de prepararme secularmente y empecé a aprender. Y ya que yo estaba trabajando en el 2000, yo terminé la universidad en el 2014
y en el 2018 o 19, no estoy no tengo presente la fecha, pero 2018-2019, después de un tiempo en el que yo, en mi trabajo, quiero decir que yo trabajo en una escuela, llegó el momento en el que yo me sentía como un león enjaulado, en el que yo ya no me encontraba satisfecho con lo que estaba haciendo. Y no me malentiendan, yo procuraba y siempre he procurado hacer bien mi trabajo, y el Señor nos ha enseñado a hacer luz en medio de la oscuridad y demás, pero ya era una situación muy personal, muy adentro, que había una total insatisfacción. Y eso, después de aproximadamente 3 meses estar orando al Señor por la dirección, porque he aprendido a tomar decisiones con la dirección del Señor. Si Dios no me indica que debo tomar esa decisión, no la tomo. Por mucho deseo que yo tenga de hacerlo, no la tomo. Porque he aprendido que la dirección de Dios es mejor que lo bonito que se pueda ver un paisaje. Lo que le pasó a Abraham y a Lot. Lot miró, puso su mirada en la llanura de Sodoma y Gomorra. Pero Abraham estaba consciente de que no se trataba del lugar, sino del Dios. Y eso lo pude ir aprendiendo durante estos años. Y cuando llegó ese momento, porque implicaba irme a estudiar, yo me tuve que ir a estudiar a la ciudad de Oaxaca, a una escuela que tiene por nombre el Instituto de Estudios Profesionales Contrapunto. De esa escuela yo ya había escuchado antes y tenía ese deseo de ir. Así que puse mi petición delante de Dios, me postré cerca de 3 meses para decirle al Señor, tengo que ir, voy a ir, porque eso implicaba renunciar a mi trabajo. Y esa es una de las grandes lecciones con las que hoy me quedo. En ese momento hubo gente que me dijo, incluso gente cristiana, amigos, familia. Insisto, yo sé que no lo hacían en mal plan. Me hablaban de que quién se iba a quedar con mis padres, que era innecesario, que si yo ya servía en la iglesia, que más quería. Incluso hablaban de cierta vanidad, pero Dios conocía lo que había en mi corazón. Y eso creo que es importante. Cuando tienes una relación personal con el Señor y le conoces y Él te conoce, y están conectados en un mismo propósito, en un mismo sentir, entonces tú entiendes lo que el Señor, hacia dónde te va dirigiendo. Y entonces el Señor me dirigió a la ciudad de Oaxaca. No me costó tan trabajo tomar esa decisión. Más bien fue esperar a que Dios me diera nuevamente la luz verde. Y fui, estudié gracias al Señor un tiempo, fueron 3 años y medio, casi 4, y pues Dios, y una de las razones por las cuales yo quería ir a estudiar era porque mi hermano ya no quiso continuar en el ministerio, sus razones tuvo, y como bien dije, él era el de los talentos, él era el de la composición de canciones, él era el que podía tocar la guitarra, y cuando él se va yo me siento otra vez los susurros del enemigo diciéndome, tú no vas a poder, porque el del llamado es él, ¿no? Y quiero decir que para este entonces Dios ya me había dado una profecía a mí, pero el enemigo es tan astuto y quería poner muchos pensamientos de inseguridad. Gracias a Dios, gracias al Señor, esos pensamientos se pudieron ir.
Tomó la decisión de irme para Oaxaca. Y yo le decía al Señor, es que si yo te... porque cuando ya se grabó el disco, pasaron algunos años y yo me sentía como estancado. Sentía como que el ministerio estaba estancado. Y se fue mi hermano y entonces me sentía no solo estancado, sino incapacitado. Y entonces yo le decía al Señor, Señor, tú preparaste a cada uno de los hombres que tú llamaste. Y yo quiero que a mí también me prepares. Yo quiero servirte de la mejor manera posible. Porque yo conocía mi condición. Yo sabía, es más, o sea, yo ni siquiera sabía entrar bien por muy difícil que sea entenderlo, yo no podía entrar bien a una canción. Me costaba trabajo. Yo ni siquiera entendía cómo estaba estructurada la música. No, para mí es como otro idioma. Sí, la música. Efectivamente. Y cuando fui allá, ahí se me abrió el panorama. Ahí pude entender cómo estaba estructurada la música. Y Dios me ayudó. Y yo creo que Dios capacita para determinadas áreas o tareas, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Daniel y sus amigos, que fue necesario, que se prepararan estos jóvenes para la tarea que vendría más adelante. Y yo puedo decir que ese fue otro punto de inflexión que Dios usó para capacitarme y para que el ministerio que nos ha dado, pues tuviese, yo no digo dirección porque había dirección, sino que tuviese mucho más determinación, fuerza en lo que Dios nos había llamado a hacer. Y es como, recibes la profecía, ¿no? Recibes la palabra, pero agarrarse de la palabra, sí, creerla sobre todo, que viene de parte de Dios, ¿no? Y ir encaminados en esa dirección, ¿no? Porque a veces es lo que necesitamos, esa confirmación, porque yo considero de que pues incluso antes de que Dios le hable a su siervo, a su profeta, ya te habló a ti, nada más que a veces, como dices, ¿no? Las inseguridades y sobre todo el enemigo va atrás de nuestra identidad, va a atacar nuestra identidad, sí, para que nosotros como hijos no creamos o nos desviemos del propósito que Dios tiene para nosotros. Por eso a veces una señal, no digo que sea todo el tiempo, pero una señal muy grande de que estás encaminado al propósito de Dios es cuando tienes dudas de hacerlo, ¿no? Estás dudando de hacerlo, porque muchos a veces dicen, no, ahí donde hay seguridad, ahí está el propósito de Dios, pero muchas veces no es así, que a veces donde más dudamos, donde más somos atacados, es donde ahí está nuestro propósito, ¿no? Así es. Sí, y justamente hablando de la duda, porque aparentemente en ambos casos dudaron, pero lo que sucede aquí es que en este caso de Gedeón, sí se sentía incapaz, sí se sentía, pues sí, eso, sin la suficiente capacidad para lograr hacer lo que Dios estaba solicitando. Y Dios le dice, y todavía él le dice, a ver, cuando hablas de señales me recuerda mucho a Gedeón porque dice, sí, al amanecer está mojado el suelo, pero, y estas señales tan detalladas, ¿no? Detalladas y muy rebuscadas, y, o sea, dime, porque creo que tratándose de Gedeón, pues estamos hablando de un hombre que vivió en escasez, en un momento muy complicado, y me identifico con él también porque yo digo, bueno, el mismo entorno hizo tener esta inseguridad, pero que Dios es paciente para con nosotros, conoce cuál es el verdadero motivo por el cual no nos atrevemos a hacer ciertas cosas. Y aunado a que debe haber temor de Dios en nuestro corazón por no dejarnos llevar efectivamente por nuestras emociones, ¿no? Yo hoy puedo decir que las decisiones que he tomado
Y yo tenía miedo porque yo lo sentía en mi corazón. Yo sentía que tenía que hacerlo. Y efectivamente, esas confirmaciones hicieron que en su momento yo tomara las decisiones pertinentes. Pues imagínate, un ángel que les hable directamente, Dios hablándoles directamente, sí. ¿No? Y bueno, sobre todo buscando que Dios nos hable directamente, ¿no? Y pues Dios busca la manera de hablarnos, la manera en que le vayamos a entender, y tiene que ver mucho también la comunión en la que uno está teniendo con Dios, ¿no? Así tienes tú la certeza de que pues no vas con tu carne, lo que te dice tu carne o lo que está, una emoción o un sentir, sino es el sentir de Dios en ti, porque hay una comunión, están bajo un mismo sentir, ¿no? Y llegar a ese punto también es algo muy importante, pero también no es tan fácil, ¿no? Pero pues como te dijo ese siervo, ¿no? De que has clamado, has pedido, has buscado de Dios y has derramado lágrimas. Era algo que Dios en lo secreto, Él ya estaba recibiendo, estaba conociendo de ti. Entonces, en respuesta a eso, Él decide tener misericordia y te da la palabra, ¿no? Sí. Y pues digamos la luz verde que tanto necesitabas. Así es. Últimamente he estado analizando que la Biblia, digo, y va a sonar muy obvio para los que conocemos de Dios, pero cada día más fuerte resuena en mi mente que la palabra es veraz y que se tiene que cumplir. Dice la Biblia, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Entonces todo lo que está escrito en la palabra se tiene que cumplir. Cuando dice la Biblia que lo que tú clames en lo secreto, cuando tú buscas al Señor en secreto, Él te recompensa en público. En esa ocasión, no recuerdo si el profeta, el siervo del Señor, allá que me dio la profecía, usó un micrófono, no lo sé. No lo sé, no lo recuerdo. Éramos muchísima gente, era un aniversario de una iglesia a la que yo fui de visita. E insisto, no había forma de que esta persona me conociera o este siervo me conociera. Pero hace un par de días, el sábado pasado, estuvimos en un servicio y en ese servicio un hombre de Dios, el predicador, nos pidió pasar. Estamos trabajando con una alianza, somos parte de una alianza de pastores, y dentro de la alianza tenemos como nuestro departamento de jóvenes de la misma alianza. Y en esa alianza, dentro de esa alianza de jóvenes, que depende directamente de la alianza de pastores, hacemos actividades para jóvenes. Y por la gracia de Dios, en esta ocasión me ha tocado ser el presidente. Y el predicador empieza a llamar a los líderes de la alianza juvenil, que le hemos denominado Generación de Impacto. Y nos llama y empieza a orar por nosotros. Y ahí nuevamente el Señor habla a través del siervo y dice: yo voy a cumplir todo lo que te he prometido. Ahora sí puedo decir que lo hizo públicamente, ¿no? Y me dijo cosas que solo el Señor y yo conocemos, que solo el Señor y yo hemos hablado, hemos platicado, y que por supuesto nos dan aliento para seguir adelante, para seguir sirviendo, porque eso es importantísimo, que no nos desconectemos del Señor, porque el Señor nos dice en su palabra: separados de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, dice. Separados de mí, no se equivoquen, separados de mí nada pueden hacer. Y tristemente hoy pues podemos ver gente que se ha apartado del Señor, quizá buscando las cuestiones materiales. El éxito, ¿no? El dinero. Exactamente. Todo. Y que tristemente, como dice la Biblia, ese camino es muy ancho, muy espacioso, pero lleva a la perdición.
Más angosto es el camino, dice la palabra, que lleva a la vida eterna. Más allá del éxito ministerial, el final de todo es Cristo. Es llegar al cielo y estar con Él. Ese es lo más importante. Lo que podamos hacer en el ministerio es para servirle, para hacer su obra, porque hoy entiendo que cuando uno le sirve al Señor a través de la alabanza, a través de la predicación, uno es bendición para otros. Por eso me acuerdo de la profecía que me dio el Señor a través de este siervo, que decía, voy a usar tu voz para bendición de muchos, porque ese es el punto más importante, que sea de bendición a las personas. Si no es de bendición, entonces no sé si se puede llamar ministerio, porque ministerio viene de la palabra ministro, y ministerio viene de la palabra servir o servicio, y tú no puedes servir si no lo haces, si no pones ese servicio a los demás, si no pones lo que Dios te ha dado al servicio de los demás. Y creo firmemente que Dios ha cumplido y sigue cumpliendo y va a seguir cumpliendo su palabra, porque efectivamente se me han acercado en múltiples ocasiones hermanos y me dicen, hermano, esa palabra es súper hermosa, hermano, esa alabanza me ha bendecido. Y eso, ahí es el cumplimiento de la palabra, que hemos sido llamados, dice la Biblia, para buenas obras. Esas son las buenas obras, que se ponen al servicio de la iglesia o incluso a gente que no conoce. Y buscar primero el reino y su justicia, ¿no? Para que, dice su palabra, para que Él añada todo lo demás, ¿no? Y ese es, como dices tú, el principal objetivo de un ministerio debe de ser servir al pueblo de Dios. Sí. Y ahorita pues hay mucha necesidad y pues yo creo que representamos una generación que Dios ha levantado en este tiempo, porque pues tenemos casi la misma edad y pues imagínate, cada uno fue formado de manera distinta, ¿no? Sí. Pero igual me encontraba, tuve la oportunidad de platicar con otro también de nuestra edad, sirviéndole a Dios, y me contaba su conversión y digo, ¿no? ¿Cómo ahorita los treintañeros están brillando? Pero representan una generación pues, sí, que Dios está levantando para este tiempo. Y ahora me gustaría que nos contaras cómo fue esa transición de Frank and Rod a vos en el desierto. Me imagino que fue una de las decisiones más difíciles que has tomado. Sí, bueno, inicialmente cuando mi hermano y yo empezamos, recuerdo que hicimos una encuesta en Facebook que contestaron como 15 personas. Teníamos muchos seguidores. No, dice, 15 ya es sí, una celebridad. En aquel tiempo entonces, 15 sí, eran 15. 15, así es. Pusimos algunos nombres, fue una encuesta en Facebook que por ahí todavía ha de estar. Y los nombres que me acuerdo eran Peña de Oreb, de la iglesia, el nombre de la iglesia a la que pertenecemos. Estaba también un nombre en inglés que era The Seeds, que mi hermano estudió inglés, entonces él propuso ese nombre que significaba semillas, o significa semillas. Y bueno, había otro que no recuerdo, y Frank y Rob. Esos fueron las cuatro opciones. Me acuerdo que de los 15 que contestaron, uno de ellos fue un amigo que entrando de relajo nos puso un jabón de Zest, para jabón de baño que se llama Zest, y nos dijo, queremos que se llamen así, ¿no? Pero obviamente se escribe diferente, pero muy parecido. Y eso pues descartado. Ni pensarlo. Porque no queríamos, en aquel tiempo no había memes, confusión, pero no queríamos ser objeto de no, y las regalías. Sí. Pero bueno, al final del día ganó Frank y Rob. Posiblemente de las 15, 8 dijeron Frank y Rob, y con ese nos quedamos. Nos gustó y nos sentíamos muy a gusto. De hecho, el primer disco tiene ese nombre.
del ministerio Frank y Rob. Como dije, mi hermano por decisión personal ya no quiso continuar en este ministerio y yo lo respeté mucho y de hecho siempre que hablo con él le digo, recuerda que tú tienes un llamado, recuerda que Dios te ha dado ministerio, ¿no? Y, pero en ese momento de que yo ya había entendido, porque no fue de un día para otro, fue de manera paulatina que él fue separándose del ministerio. Entonces, cuando él ya me dio ya el ultimátum, ya no había, que yo me di cuenta que ya no había vuelta atrás, clamé a Dios y le dije, no, Señor, dame algo, indícame, ¿no? Y entonces me acordé de la profecía, que dentro de la profecía era, usaré tu voz para bendición o para bendecir a muchos. Y decía, algo tiene que ver con esta profecía, el nombre tiene que ver con esta profecía. Y entonces busqué algunas referencias bíblicas y con la que más me he sentido identificado fue con la vida de Juan el Bautista. Al inicio no quería tanto porque, pues, Juan el Bautista, o sea, ser Juan el Bautista, no literalmente, pero bajo ese contexto, es algo de mucha responsabilidad. Es algo de mucha responsabilidad. Y tenía de cierta forma miedo a tomar ese nombre porque implica muchas cosas, ¿no? Sin embargo, ya estudiando un poco sobre la historia de los apóstoles y demás, y tanta gente que ha padecido por la causa de Cristo, y el mismo Cristo que padeció por nosotros, y cuando encontramos la palabra que dice que somos bienaventurados cuando padecemos por su causa, entonces pues no lo pensé más y tomo inicialmente se iba a llamar Voz que clama en el desierto, pero pues como estaba muy largo, le decidimos poner Voz en el desierto. Esa es la razón. Sí, estuvo mucho tiempo pensándolo, estuve analizándolo, estuve en oración para que Dios me dirigiera y pues Dios me dirigió a esto. Nos gustaría que nos contaras, estrenaste hace no mucho tiempo un nuevo sencillo, ¿no? Una nueva canción y quisiera que nos contaras sobre eso, sobre tus proyectos que estás teniendo ahorita. Se va mi hermano, entonces yo clamo al Señor y le digo, Señor, bueno, ya no estoy solo, estoy contigo, pero mi hermano es el que escribía las canciones. Me vas a dar canciones de alguien más, mi hermano va a seguir escribiendo las canciones y yo las voy a cantar. O si gustas, yo puedo también escribirlas. pero necesito de tu dirección, necesito de tu inspiración. Y recuerdo que justamente para ese asunto de la composición, estuve pidiéndole al Señor una semana. Yo llegaba de mi trabajo, yo salgo como a las 4 de la tarde, y una de las cosas que hacía, todavía me acuerdo, casi con uniforme, me arrodillaba y en esa semana mi oración fue, Señor, dame inspiración. Señor, dame letras, dame la posibilidad, ¿no? Yo ya tenía un pretexto. Tú me dijiste que me vas a usar, pero necesito eso, porque es necesario para esta área del ministerio. Y yo con la Biblia en mano diciendo, es que ahorita yo me siento como Ana, me siento infértil. Necesito inspiración. Y si nos damos cuenta, Ana era infértil. Después de que tiene a Samuel, ella entrega a Samuel y aparentemente ella se quedó sin hijos, pero no. Más adelante Dios le permite tener más hijos. Eso
en mí, yo había entendido de que cuando yo clamo al Señor no solo te da una cosa o una respuesta, sino abre esa posibilidad de eso que era escaso, Dios abre. Y justamente a la semana que se cumple esta semana de oración, yo puedo sentir en mi interior como una llavecita se abrió. No lo puedo explicar muy bien porque no puedo decir que lo vi, pero yo sentí literalmente como si una llave se hubiese abierto. Y ahí nace la primera canción. La primera canción que Dios me permite escribir fue una canción que se llama Ofrenda de Amor, que, que ahorita eso fue en el 2016, ¿no? Y desde entonces no se ha podido eh, publicar, que pues Dios no era el tiempo del Señor, pero ahorita Dios ya está propiciando eso. Y esa es una de las canciones que está en proceso, ¿no? O sea que tenemos la exclusiva. Sí. Órale, qué bendición. Sí. Es una canción muy especial para mí porque, bueno, en su momento voy a contar de eso, pero fue la primera canción que Dios me dio. Yo recuerdo que esa última ocasión que me levanto, voy a mi piano y empiezo a tocar. Y ahí, o sea, tal cual levantándome del suelo y empiezo a tocar y empieza a fluir esa letra. Y desde entonces así ha sido, Dios me inspira. Hay momentos en los que estoy en un piano, hay momentos en los que no, hay momentos que voy caminando y sin pensarlo, sin buscarlo, el Señor trae algo, trae una palabra, trae una melodía, trae algo que te impulsa a escribirlo. Es por eso puedo decir que es de Dios, porque yo ya no lo busco, yo soy profesor y sé cómo se estructura una canción. Estudié música y sé cómo se estructura una canción. Pero no, porque lo he intentado, pero no es cuando uno dice, no es cuando uno quiere, sino es cuando Dios dice y Dios te quiere dar. Y muchas de las canciones que Dios me ha dado, o sea, todas las canciones que Dios me ha dado son por enseñanzas que Dios me ha permitido mm, vivir, tener a partir de vivencias y a partir de la palabra. O sea, paso una situación o varias situaciones conectadas entre sí y de momento Dios me muestra la verdad y eso se convierte en una canción. No quiero dar tantos detalles porque en su momento vamos a hablar de esta canción. Y después te vamos a decir también para que vengas a contarnos. Sí, pero así es como ya olvidé la pregunta, pero estaba hablando de eso. Ok, de los proyectos actuales, ¿no? Y pues así que se fueron dando las cosas. Y actualmente, pues, está esa canción, está otra canción que se llama Tú cumplirás, que esa fue otra de las canciones que habla de este proceso que ya he platicado, que inicialmente me siento incapaz de hacer las cosas, todos me dicen que no, pero yo sé que tú vas a cumplir tu propósito en mí. Esa es otra canción que también está cocinándose, es una canción muy especial, muy bonita, que particularmente me gusta mucho y quiero decirlo, perdón, esta fue la última canción que, que, que compuse con mi hermano. Él antes de irse del ministerio empezamos a trabajar en esta canción y esta sí ya está a nada de estrenarse. Las otras están como todavía cocinándose y esta está casi a nada de estrenarse. Es una canción muy hermosa, muy bonita. Digo, todas las canciones que el Señor nos da son especiales para uno mismo, ¿no? Porque son como un hijo que Dios te da. Por eso decía yo, ponía la referencia de Ana, porque una canción para nosotros los que componemos es como un hijo
y para nosotros es muy especial porque nace de un momento muy especial con Dios. Y luego, pues algo que también que destacar, ¿no? De ese desprendimiento de tu hermano, ¿no? Porque, pues yo digo, a veces Dios permite que pase todo eso para que nosotros también crezcamos. Eh, Tú eres hermano menor, yo soy hermana menor, y uno, bueno, en tu caso, porque en el mío fue diferente, pero en tu caso te creciste admirando a tu hermano, Sí. admirando a tu hermano, ahí lo voy a acordar, admirando a tu hermano, y pues lo veías que lo hacía y tú querías hacer lo mismo que tu hermano, ¿no? Sí, Entonces pasa un tiempo donde pues considero yo que Dios dice, tienes que crecer y madurar por tu cuenta, ¿no? exacto, sí. Y eso es algo tan precioso también de parte de nuestro papá, porque él de esa manera, aunque sabe que nos va a doler, que no nos va a gustar, pero que es necesario. Sí. Y es un proceso tan difícil, pero pues forma parte de nuestra formación, ¿no? Y pues también es lo que te lleva a ser lo que ahora eres, ¿no? Así es. Sí, es algo tan hermoso. Y cómo va madurando el talento y los Sí. dones que Dios te da, Sí. ¿no? Porque no puedes decir, así como inicié, así estoy, ¿no? Tiene que haber un avance, tiene que haber una madurez, tiene que haber un crecimiento. Y es algo que pues para la gloria de Dios puedo ver en ti. Y también me gustaría que nos dijeras cómo tú, o algo que nos quieras comentar, una antes de que se me pase, ¿no? Cómo te seguimos en las redes sociales, cómo te encontramos. Veo que ya estás más en TikTok. Ajá, en Sí. TikTok. No, eso ayuda bastante. Y también si tienes Instagram y otras redes sociales. Sí, en Facebook estamos como Voz en el Desierto. Igual en las tres redes sociales, en Instagram, en Facebook y en TikTok, estamos como Voz en el Desierto. Y también tenemos canal de YouTube, también estamos como Voz en el Desierto. Em, y pues, ajá, esas son nuestras redes sociales. Ahí podemos encontrar música que Dios nos ha regalado. Y en TikTok, pues más que nada son como vivencias que el Señor nos ha permitido, algunos eventos en los que Dios nos ha permitido estar y que pues que agradecemos al Señor grandemente. Igual vi que es en Spotify, ¿no? Ya en esa Ajá, plataforma. Ajá. sí, en Spotify también tenemos nuestra cuenta, toda la música. Todas las canciones que pueden encontrar ahí son resultado de procesos, de circunstancias, de situaciones que Dios nos ha permitido vivir. Algo que nos quisieras compartir o agregar respecto a, bueno, son años. Comentabas, ya en total, ¿cuántos años tienes en el ministerio desde chiquilín? Pues yo creo que si empezamos a contar, ¿verdad? Desde el 2014, ¿verdad? Ya lo empezamos a contar de ahí porque en lo que a mí respecta fue a partir de la profecía, 2014, 2024 cumplimos 10 años, ahora en el 2025, julio del 2025, cumplimos 11 años, 11 ¿no? años. 11 años, digámoslo oficialmente o a partir de ese momento, ¿no? Claramente ya dije que 10 años antes estuvimos clamando, pero yo lo empiezo a contar a partir de ese momento porque Dios ahí empezó a fluir todas las cosas. Y si hay algo que quisiera yo agregar, yo creo que veo actualmente una generación, a mi generación, yo recuerdo a mi generación hambrienta. Inicié diciendo que desde muy pequeño había un deseo muy grande de servir al Señor. Y yo nunca le pedí al Señor tener una profesión secular como tal. Mi deseo era servirle al Señor.
Y como dice su palabra, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Dios va supliendo las necesidades. Pero sí recuerdo a mi generación cuando estábamos adolescentes que teníamos una pasión enorme por servirle, por su presencia, por su palabra. De hecho, hay un disco que a mí me bendijo mucho del Grupo Rojo, que justamente tiene este título. Porque justo así era nuestra generación en ese tiempo. Se llama el disco Una generación apasionada, porque había mucha gente, o la mayoría de los jóvenes querían ser parte del ministerio, de la predicación. Muchos querían ser pastores, evangelistas, pastores, maestros, profetas, y había esa hambre por buscar al Señor. Tristemente hoy vemos una generación muy materializada, que está buscando las añadiduras. Es bueno, es importante prepararse, pero ese no es el fin de todo. Es bueno tener un trabajo, es bueno aspirar a tener un buen trabajo, es bueno capacitarse, ¿no? Actualmente yo estoy estudiando la tercera carrera y es bueno, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es estar conectado con Dios. Y, y posiblemente las personas que nos estén escuchando, y gran parte de la gente que nos va a escuchar son jóvenes, porque pues esto va a un medio de comunicación para jóvenes. Quiero decirte que, por supuesto, este es mi testimonio y no tiene que ser necesariamente una réplica del tuyo. No tiene que ser así. Pero yo sí te quiero decir, te puedo decir, en primer lugar, por la palabra, y en segundo lugar, porque yo lo he podido palpar. Soy un testimonio vivo de lo que dice la palabra. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Yo hoy puedo ver la respuesta a muchas oraciones. Hoy puedo ver que su palabra se ha cumplido y se sigue cumpliendo en mi vida, y que las verdades bíblicas y las promesas del Señor son fieles y verdaderas, son vivas, de verdad son vivas. Porque hoy yo te puedo decir que sí, estuve atravesando por diferentes situaciones y muy complicadas, donde hubo lágrimas, hubo dolor, hubo sufrimiento, hubo inseguridad, hubo dudas, hubo tantas cosas. Pero te puedo decir que si tú te aferras al Señor, si te deleitas en el Señor, efectivamente Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Sí, yo deseaba prepararme. Dios me concedió estudiar, no una carrera, dos, yo estoy estudiando la tercera. Tuve el deseo de tener un trabajo. Actualmente tengo un trabajo, gracias al Señor. Y también tuve deseos y anhelos en el ministerio que se han ido concretando. Pero como dije hace un momento, no tiene que ser necesariamente una réplica mi vida de la tuya. Más bien en el área en el que el Señor te ha llamado, en el área, ahí Dios te va a prosperar y te va a bendecir. Lo que quiero decir es que no es el oficio, no es la profesión, no es el lugar, no es el país, es Dios mismo obrando en nuestras vidas. Ni siquiera son las circunstancias las que determinan tu lugar en el Señor, sino más bien es Dios quien determina quién vas a ser. Si vas a ser bendecido, vas a ser probado, y ante todo la voluntad y la soberanía de Dios se tiene que cumplir. Entonces yo les animo, jóvenes, adolescentes, pongamos nuestra confianza en Dios, por muy difícil que esto pueda ser. Te garantizo que Dios
Dios honra a los que le honran. Y son verdades bíblicas que están escritas, están plasmadas en la palabra y que se tienen que cumplir. Porque efectivamente dice la Biblia que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras jamás van a pasar. No, pues es como dices, ¿no? Yo creo que no nos alcanzaría ni el tiempo, Sí. ni el día, ni el espacio en el celular, en la memoria del celular, para poder contar a detalle lo que tú has vivido, porque pues igual pues tuvimos la oportunidad, hemos tenido la oportunidad de platicar antes y todo lo que pasaste para poder estudiar también, ¿no? Yo digo, pues si hay una fuente de inspiración, Dios me ha dado muchas en la familia y siempre digo, no, pues Padre, te agradezco que volteaste tus ojos y me viste. Y pues sobre todo te agradezco el tiempo, la verdad que como ya te había comentado, tú sabías de que pues Dios me había puesto en el anhelo de mi corazón empezar a hacer esto y pues dijeras tú la luz verde, pero Dios ya me habló y me dijo que luz verde esperas y ya te mandé destellos de todos los colores y nomás no haces caso, ¿no? Sí. Y me da mucho gusto poder escuchar tu testimonio. Yo sé que va a ser de gran edificación para cada persona que nos ve, que como tú dices, ¿no? Animarnos de que, pues sobre todo, no son los talentos, no son los dones, no son las circunstancias, sino es Dios, el plan de Dios, qué es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros, porque como dice su palabra, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene, entonces hay que ir por eso que nos conviene. Así es. Sí, algo que se me esté pasando. No, yo creo que no, hay que seguir adelante, hay que buscar al Señor. Estamos en tiempos muy complicados y no hay que alguien dice por allá para atrás ni para tomar impulso. Adelante, la venida del Señor está cerca, puede suceder en cualquier momento, hay que estar preparados. Si Dios nos llama antes o el Señor viene, y ya sea esta noche, el día de mañana, en un año, en 10 años, no lo sé, solo el Señor lo sabe, hay que estar preparados. Hay que estar preparados y no preocuparse por lo que venga. El Señor nos ha prometido guardarnos. Y esa es la esperanza que tenemos, que el Señor ha dejado esas promesas. Dice la Biblia, cuando comencéis a ver estas cosas, erguíos, no se intimiden, párense firmes porque vuestra redención está cerca. Entonces les animamos en el amor del Señor, sigamos sirviendo con esa pasión en nuestras congregaciones y seamos siendo luz en medio de la oscuridad, en todos los espacios, quizá en la escuela, en el trabajo, con los vecinos, con nuestra familia que no conoce, con nuestros amigos, ¿verdad? Pero que seamos esa luz que el Señor quiere que seamos, ¿no? Y pues nos despedimos. Muchísimas gracias por el espacio, de verdad. Sí, cuando me comentaste sobre en aquel entonces, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó? Meses, ¿verdad? Sí, ya tiene bastante tiempo, pero yo creo que Dios sabe y conoce todas las cosas. Amén. Nunca debemos de apresurarnos en el sentido de forzar las cosas, sino en el tiempo de Dios. Y sí, definitivamente siempre va a estar a disposición de servir al Señor en lo que Dios nos permita y que Él haga lo que tenga que hacer. Pues esperemos que pues no sea la última vez que nos acompañes y sé que no va a ser así, que pues gracias a Dios pues nos ha mantenido, considero yo, cercanos. Sí, nos hemos ocupado de las cosas del ministerio, pero pues me da gusto, la verdad que yo en ti veo una fuente de inspiración, te agradezco el tiempo, el espacio que nos has dado y pues que sea Dios dirigiendo cada uno de tus pasos. Amén. Yo sé que vas, como dice su palabra, de aumento en aumento, de gloria en gloria, y es algo tan hermoso. Me habían comentado lo de que habías quedado de presidente
de jóvenes. Ujú. Digo, órale, gloria a Dios, no recuerdo qué me dijo, pero todo se sabe. Y digo, órale, gloria a Dios, a mí cómo me gozo cuando escucho eso, esas noticias, ¿no? Y nos da un gusto que hayas visto este testimonio hasta aquí. Esperamos que lo analices, lo veas detenidamente una u otra vez, compártelo también para que sea de edificación, de bendición para otras personas. Esto es para exaltar el nombre de Dios sobre todo y el principal objetivo. Te damos gracias que nos estás viendo, te invitamos a compartir, a seguirnos en nuestras redes sociales, en TikTok estamos como Derrama tu Gloria, en YouTube como Derrama tu Gloria, y me puedes seguir también en mi cuenta personal que es Cari Flores. También puedes seguir a mi primo en su TikTok. ¿Cómo te encontramos en TikTok? Estamos en todas las redes sociales como Voz en el Desierto. También tengo mi cuenta personal de Facebook, que es Rubén Antonio Martínez Hernández, y en todas las plataformas ya está disponible la música que Dios nos ha permitido grabar, que Dios nos ha permitido escribir, y pues cualquier cosa, alguna situación, estamos para servirles, ¿verdad? Incluso un testimonio o una petición en especial, si Dios nos permite, pues vamos a estar ahí para servir. Que el Señor les bendiga muchísimo a este canal, que también ha sido de bendición y va a seguir siendo de bendición. Derrama tu gloria, y esperamos efectivamente que no sea la primera y última vez que estemos aquí con ustedes, y pues muchas gracias por la invitación. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde siempre.